El sol se estaba hundiendo lentamente detrás de las montañas cuando el autobús finalmente se detuvo frente al pequeño pueblo de San Jacinto de la Niebla. Era uno de esos lugares olvidados por el tiempo, donde las casas de adobe parecían inclinarse unas contra otras como si compartieran secretos antiguos. Las calles eran estrechas, el aire olía a tierra húmeda y madera quemada. Y había algo más. Algo que Daniel Álvarez no supo explicar desde el primer momento. Un silencio extraño. No el silencio normal de un pueblo pequeño. Era un silencio pesado, como si el lugar entero estuviera escuchando. Daniel bajó del autobús con su mochila colgada al hombro. Tenía 34 años. Era periodista independiente y llevaba meses viajando por distintos pueblos de México investigando historias olvidadas. Historias que nadie quería contar. San Jacinto de la Niebla era su siguiente destino. Había encontrado una mención breve en un archivo digital de periódicos antiguos. Una sola línea en un artículo de 1932. Decía: vecinos aseguran haber visto a una mujer vestida de blanco caminando entre las tumbas del cementerio viejo durante la madrugada. Nada más, pero a Daniel le bastaba. Las historias pequeñas siempre escondían algo más grande. Se acomodó la mochila y caminó por la calle principal. Apenas había gente. Una mujer cerraba una tienda de abarrotes. Un anciano fumaba sentado en una silla frente a su casa. Cuando Daniel pasó, el hombre lo miró fijamente, demasiado fijamente. «No es de aquí», dijo el viejo. No era una pregunta. Daniel sonrió. «Se nota mucho, ¿verdad?». El hombre escupió al suelo. «Aquí siempre se nota». Daniel dudó un segundo, luego preguntó: «Estoy buscando el cementerio viejo». El anciano dejó de fumar. El silencio que siguió fue incómodo, muy incómodo. Finalmente habló. «¿Para qué?». Daniel respondió con naturalidad. «Trabajo escribiendo historias sobre lugares antiguos». El viejo soltó una risa corta, pero no era una risa divertida. Era una risa sin alegría. «Aquí las historias antiguas no se escriben, se entierran». Daniel sintió un pequeño escalofrío. «Aún así me gustaría verlo». El anciano lo observó largo rato. Luego señaló hacia el norte. «2 kilómetros por ese camino, pero no vaya después de que oscurezca». Daniel levantó una ceja. ¿Por qué? El viejo apagó su cigarro lentamente. «Porque hay cosas que caminan ahí cuando el sol se va, y algunas siguen esperando». Daniel quiso preguntar más, pero el anciano ya había entrado a su casa. La puerta se cerró con un golpe seco. Daniel llegó al hostal del pueblo poco después. Era una construcción antigua con paredes gruesas y un patio interior lleno de plantas secas. La dueña era una mujer llamada Doña Carmen, una señora de rostro amable, aunque sus ojos tenían algo extraño, algo cansado, como si hubiera visto demasiado. «¿Cuántas noches se queda?», preguntó. «Tal vez 3». Ella le entregó la llave. «No camine mucho de noche». Daniel sonrió. «¿También por lo del cementerio?». Doña Carmen lo miró sorprendida. «¿Quién le habló de eso?». «Un señor en la calle». Ella suspiró. «Ese viejo habla demasiado». Luego se inclinó un poco hacia él. «Escuche, si va a escribir historias, escriba sobre las montañas o las fiestas del pueblo, no sobre el cementerio». Daniel preguntó: «¿Por qué?». Doña Carmen tardó unos segundos en responder. «Porque algunas historias no quieren ser recordadas». Aquella noche Daniel revisó sus notas. También miró el mapa antiguo que había descargado. El cementerio viejo aparecía marcado en las afueras del pueblo, pero algo le llamó la atención. Había otro símbolo, una pequeña cruz negra. Debajo había una anotación escrita a mano: «Fosa cerrada en 1889». Daniel frunció el ceño. No sabía qué significaba, pero definitivamente iba a averiguarlo. A la mañana siguiente salió temprano.
El camino hacia el cementerio atravesaba campos secos y árboles retorcidos. El aire estaba cubierto por una capa delgada de nubes. El aire era frío. Cuando finalmente vio el cementerio, Daniel se detuvo. El lugar estaba rodeado por un muro de piedra medio derrumbado. Las puertas de hierro estaban oxidadas. Parecía abandonado desde hacía décadas. Empujó la puerta. El chirrido del metal rompió el silencio del lugar. Dentro, las tumbas estaban cubiertas de hierba alta. Algunas lápidas estaban rotas, otras inclinadas. Pero lo que más le inquietó fue algo más. Había flores frescas en algunas tumbas. Eso significaba que alguien venía todavía. Daniel empezó a caminar entre las lápidas. Tomaba fotografías, grababa notas de voz. Todo parecía normal. Hasta que llegó a una tumba diferente. Muy diferente. Era una lápida sin nombre. Solo tenía un símbolo tallado. Una espiral. Y debajo, tierra removida. Daniel se agachó. Había algo más. Un pequeño papel doblado. ¿Lo recogió? El papel era viejo, pero la tinta parecía reciente. Daniel lo abrió. Solo tenía una frase. Todavía te estoy esperando. Daniel sintió que algo frío recorría su espalda. Miró alrededor. El cementerio estaba completamente vacío. Pero en ese momento escuchó algo. Un sonido suave, como pasos sobre hojas secas. Lentos. Arrastrados. Daniel giró la cabeza lentamente. Y entonces la vio. Al fondo del cementerio. Entre las tumbas. Una figura femenina. Vestida de blanco. Inmóvil. Observándolo. Daniel parpadeó. La figura seguía allí. El viento comenzó a soplar entre los árboles. El vestido de la mujer se movía lentamente. Daniel sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Quiso convencerse de que era alguien del pueblo. Pero algo no encajaba. La mujer estaba demasiado quieta. Demasiado silenciosa. Entonces, la figura comenzó a caminar hacia él. Un paso. Luego otro. Lento. Arrastrando el vestido por la tierra. Daniel retrocedió instintivamente. ¿Hola? La mujer siguió acercándose. Su rostro estaba cubierto por el cabello oscuro. Daniel apretó la cámara en sus manos. ¿Necesita ayuda? La figura levantó lentamente la cabeza. Y Daniel sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Porque sus ojos no eran ojos normales. Eran completamente negros. Como dos agujeros vacíos. La mujer habló. Pero su voz no sonó humana. Sonó como un susurro que venía desde muy lejos. Tardaste demasiado. Daniel sintió que sus piernas temblaban. ¿Qué? La mujer dio otro paso. Te he esperado. Muchos años. Daniel susurró. Creo que me confunde con alguien. La mujer inclinó la cabeza lentamente. Y sonrió. Pero su sonrisa era incorrecta. Demasiado grande. Demasiada vacía. No, dijo. Finalmente regresaste. Daniel sintió que algo frío se cerraba alrededor de su pecho. Y entonces, la mujer susurró una última frase. Una frase que haría que Daniel entendiera que había cometido el peor error de su vida al venir a ese pueblo. Esta vez, no dejaré que escapes otra vez. Y en ese instante, la tierra detrás de la tumba sin nombre comenzó a moverse. La tierra detrás de la tumba comenzó a moverse. Primero fue apenas un temblor leve, como si algo debajo estuviera respirando. Luego el suelo se agrietó lentamente. Daniel retrocedió varios pasos, con el corazón golpeándole las costillas. ¿Qué está pasando?
La mujer vestida de blanco no respondió, solo lo miraba. Sus ojos negros parecían absorber la luz del lugar. La tierra volvió a moverse, más fuerte esta vez, y entonces Daniel escuchó un sonido húmedo, un sonido que jamás olvidaría. Algo estaba rasgando la tierra desde abajo. El suelo se abrió un poco más. Un olor nauseabundo salió de la grieta, un olor antiguo, a humedad, a carne podrida. Daniel sintió náuseas. Esto no es real. Pero entonces algo apareció entre la tierra removida. Una mano gris, cubierta de tierra. Los dedos se movieron lentamente, como si despertaran después de mucho tiempo. Daniel gritó, retrocedió tropezando con una lápida. La mujer vestida de blanco comenzó a reír, una risa suave, pero profundamente perturbadora. Siempre regresan, susurró. Todos regresan al final. La mano salió completamente de la tierra. Luego apareció otra, y otra más. La tierra comenzó a romperse en varios lugares alrededor de la tumba. Daniel no podía creer lo que veía. Del suelo estaban saliendo más manos, docenas de ellas. Manos pálidas, algunas con piel colgando, otras completamente esqueléticas. Intentaban agarrar el aire, intentaban salir. Daniel se levantó rápidamente. Tengo que irme de aquí. Pero cuando levantó la mirada hacia la entrada del cementerio, su estómago se hundió. La puerta de hierro estaba cerrada con un candado que no estaba allí antes. Daniel corrió hacia ella, sacudió los barrotes. No, no, no. El metal no se movía. Giró la cabeza. La mujer estaba más cerca ahora, mucho más cerca. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó con aquella voz que parecía venir desde el fondo de un pozo. Daniel negó con la cabeza. No. Ella inclinó la cabeza lentamente. Porque ya estuviste aquí antes. Un viento frío recorrió el cementerio. Las ramas de los árboles comenzaron a crujir. Las manos seguían emergiendo de la tierra. Algunas ya estaban saliendo completamente. Cuerpos descompuestos arrastrándose lentamente hacia la superficie. Daniel gritó, «¡Esto no es imposible!». La mujer dio otro paso. Nada es imposible cuando el pasado se niega a morir. Daniel la miró con desesperación. «No sé quién eres». Ella sonrió. «Claro que sí». Daniel sintió que algo dentro de su mente comenzaba a moverse, como un recuerdo enterrado, un recuerdo que no quería salir. La mujer levantó lentamente su mano, señaló la tumba sin nombre. «Tú la abriste». Daniel frunció el ceño. «Nunca había estado aquí». «Mientes». Su voz se volvió más profunda, más oscura. «Hace muchos años. Tú fuiste quien me dejó aquí». Daniel sintió que su respiración se detenía. Eso no tiene sentido. Pero entonces una imagen apareció en su mente. Un destello, un recuerdo que no le pertenecía. ¿O sí? Una noche, una tormenta, un grupo de hombres cavando una tumba y una mujer llorando. Daniel cayó de rodillas. ¿Qué es esto? La mujer se acercó aún más. Ahora estaba a menos de 2 metros. Daniel podía ver su rostro. Era hermoso, pero su piel estaba demasiado pálida, demasiado inmóvil, como la piel de un cadáver. «Me prometiste que volverías», dijo ella, «pero nunca lo hiciste». La tierra volvió a temblar. Uno de los cadáveres logró salir completamente. Se arrastraba lentamente por el suelo. Sus huesos crujían, su mandíbula colgaba, pero sus ojos estaban abiertos. Miraban directamente a Daniel. «Ayúdame», susurró la cosa.
Daniel gritó y retrocedió. Otro cadáver comenzó a levantarse, luego otro. El cementerio entero parecía despertar. La mujer observaba todo con calma. Este lugar fue sellado, pero tu regreso rompió el sello. Daniel sacudió frenéticamente la cabeza. No recuerdo nada de esto. Ella susurró, porque no eres el mismo hombre. El viento se volvió más fuerte. Las nubes cubrieron completamente el cielo. El cementerio se oscureció. Pero tu alma, dijo ella, tu alma sí me recuerda. Daniel sintió un dolor terrible en la cabeza. Más imágenes comenzaron a aparecer. Un hombre joven, un rostro que se parecía demasiado al suyo, una mujer llorando, una promesa rota y una tumba cavada en secreto. Daniel gritó, ¡basta! La mujer lo miró con tristeza. Me mataste. El silencio cayó sobre el cementerio. Daniel sintió que su corazón dejaba de latir por un segundo. No. Ella asintió lentamente. Me enterraste viva. El aire se volvió helado. Los cadáveres continuaban levantándose alrededor, pero Daniel apenas los veía. Solo veía a la mujer frente a él. Eso no puede ser verdad, susurró. La mujer dio el último paso. Ahora estaba justo frente a él. Su rostro estaba a centímetros del suyo, y Daniel vio algo aterrador. Las uñas de la mujer estaban rotas, llenas de tierra seca, como si hubiera intentado cavar desesperadamente. Grité tu nombre, susurró ella. Durante horas, una lágrima negra rodó por su mejilla. Pero tú ya te habías ido. Daniel sintió que el mundo se rompía a su alrededor. Yo no soy ese hombre. La mujer lo miró fijamente. No, pero llevas su alma. Detrás de ellos, los muertos comenzaban a caminar. Decenas de cuerpos descompuestos moviéndose lentamente entre las tumbas. El suelo continuaba abriéndose. El cementerio entero parecía estar despertando de una pesadilla enterrada durante siglos. La mujer levantó la mano, tocó el pecho de Daniel y susurró algo que hizo que su sangre se congelara. Esta vez, vas a quedarte conmigo. El viento rugió. Las manos de los muertos comenzaron a extenderse hacia Daniel, y en ese momento, Daniel entendió algo horrible. No había venido a investigar una historia, había venido a terminarla. El viento rugía entre las lápidas rotas. Las nubes cubrían el cielo por completo, y la poca luz que quedaba del atardecer desaparecía lentamente detrás de los árboles torcidos que rodeaban el cementerio de San Jacinto de la Niebla. Daniel apenas podía respirar. Los cadáveres comenzaban a levantarse de la tierra, uno tras otro. Primero se arrastraban, luego se ponían de rodillas y finalmente lograban ponerse de pie. Sus huesos crujían como madera vieja. La mujer vestida de blanco seguía frente a él. Sus ojos negros no se apartaban de los suyos. Esta vez, susurró ella, no escaparás. Daniel sintió que el miedo le helaba la sangre, pero algo dentro de él también estaba despertando. Algo antiguo, algo enterrado. Un recuerdo comenzó a abrirse paso en su mente. Una noche de tormenta, el mismo cementerio, pero las lápidas estaban nuevas. Las lápidas brillaban bajo la lluvia, y él no era Daniel, era otro hombre, un hombre más joven, un hombre con otro nombre. El dolor atravesó su cabeza como un cuchillo. Daniel cayó de rodillas. No, susurró. La mujer se inclinó frente a él. Ahora lo recuerdas. Su voz ya no sonaba como un susurro lejano. Ahora era más clara, más humana, pero también más triste. Te llamabas Mateo Vargas. Las imágenes explotaron en la mente de Daniel. Mateo, sí, ese nombre, una vida diferente, un pueblo diferente, pero el mismo cementerio.
Mateo era hijo del hombre más poderoso del pueblo, un hombre cruel, un hombre que controlaba todo. Y Mateo se había enamorado de alguien que no debía, de Isabela, la misma mujer que ahora estaba frente a él. Daniel respiraba con dificultad. Isabela. Ella cerró los ojos al escuchar su nombre. Finalmente. Los cadáveres continuaban acercándose. Sus pasos eran lentos, pesados, pero inevitables. Daniel miró alrededor desesperado. «Tenemos que irnos de aquí». Isabela negó lentamente. «No. Este lugar es nuestra prisión». Un cadáver pasó arrastrando los pies a pocos metros. Su mandíbula colgaba. Sus ojos vacíos parecían buscar algo. Daniel gritó: «¡Ellos vienen!». Isabela lo miró. «Ellos no vienen por mí. Vienen por ti». Daniel sintió un frío terrible en la espalda. «¿Por qué?». Isabela señaló el suelo. «Porque tú rompiste el sello». La tierra seguía moviéndose. Más tumbas comenzaban a abrirse. El cementerio entero parecía respirar. Daniel recordó el papel que había encontrado. «Todavía te estoy esperando». «¿Tú escribiste eso?». Isabela negó. «No, lo escribiste tú». El viento se volvió más violento. Las ramas golpeaban unas contra otras. Los muertos estaban cada vez más cerca. Daniel se levantó tambaleándose. «Explícame». Isabela lo observó con tristeza. «La noche en que me enterraste no fue un accidente». Las palabras cayeron como piedras. Daniel sintió que el aire desaparecía. «No, tu padre lo ordenó». Las imágenes volvieron, más claras ahora. El padre de Mateo, un hombre llamado don Ramiro Vargas, un terrateniente cruel, había descubierto el romance entre Mateo e Isabela. Pero Isabela era hija de una familia pobre, un escándalo para los Vargas, una vergüenza. Mateo había intentado huir con ella, pero los hombres de su padre los encontraron. Daniel apretó los dientes. «No». Isabela continuó. «Te obligaron a escoger. O me mataban a mí, o mataban a toda mi familia». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Daniel. El recuerdo final apareció. Mateo cavando a la tumba con manos temblorosas. Isabela llorando, prometiendo que lo perdonaría, prometiendo que entendería. Mateo juró que volvería por ella, que la sacaría en la noche, pero su padre nunca lo permitió. Mateo fue enviado lejos, muy lejos, y jamás regresó. Isabela fue enterrada viva. Daniel gritó: «Yo no soy ese hombre». Isabela lo miró fijamente. «Pero tu alma sí lo es». Los muertos ya estaban a pocos metros. Daniel se estremeció cuando uno de ellos habló, con una voz podrida: «El traidor». Daniel retrocedió. «¿Quiénes son ellos?». Isabela respondió: «Las personas que murieron esa noche». Daniel frunció el ceño. «¿Qué noche?». Isabela señaló las tumbas abiertas. «Cuando mi espíritu regresó». Después de morir bajo la tierra, Isabela regresó, pero no como humana. Regresó con odio, con dolor. Y esa noche, el cementerio despertó. Los muertos se levantaron. El pueblo entró en pánico. Muchas personas murieron. Al final un sacerdote selló el cementerio. Un sello que mantenía a los muertos atrapados. Hasta hoy. Hasta que Daniel llegó. Daniel miró sus manos temblorosas. «Yo rompí el sello». Isabela asintió. «Porque tu alma regresó al lugar donde cometió el pecado». Los muertos ya estaban a solo unos pasos. Daniel gritó: «Tenemos que salir de aquí». Isabela susurró: «No hay salida». Daniel miró la puerta del cementerio. Seguía cerrada. Los barrotes estaban cubiertos de sombras. Entonces ocurrió algo extraño. Uno de los muertos se acercó a Isabela, pero no la atacó. Se inclinó ligeramente, como si la reconociera. Daniel entendió algo terrible. «Ellos te obedecen». Isabela no respondió. Daniel sintió un miedo nuevo. «¿Tú hiciste todo esto?». El silencio fue la respuesta. La mujer levantó lentamente la mirada.
y por primera vez sus ojos negros mostraron algo diferente: rabia. ¿Sabes lo que es morir bajo la tierra? Sentir cómo el aire se acaba, escuchar la tierra caer sobre tu ataúd. Daniel no pudo responder. Yo grité tu nombre hasta que mi garganta se rompió. Pero nadie vino. El viento rugía como un animal. Los muertos rodeaban a Daniel. Isabela dio un paso hacia él. Esperé más de 100 años. Esperé que tu alma regresara para que sintieras lo mismo. Daniel susurró. ¿Vas a matarme? Isabela negó lentamente. No, la muerte sería demasiado fácil. Los muertos comenzaron a acercarse. Daniel intentó correr, pero una mano podrida agarró su pierna. Luego otra y otra. Los cadáveres comenzaron a sujetarlo. Daniel gritaba: ¡No! Isabela caminó hacia la tumba sin nombre, la misma tumba donde Daniel había encontrado el papel. Señaló el agujero. Esa tumba es tuya. Daniel sintió que el terror lo destruía. ¡No! Los muertos comenzaron a arrastrarlo. Sus manos heladas tiraban de su cuerpo. Daniel se aferró a la tierra. Isabela, por favor. Ella lo miró. Por un instante pareció dudar. Una lágrima negra cayó de su ojo, pero luego susurró: yo también te rogué. Los muertos empujaron a Daniel hacia la tumba. El agujero era profundo, oscuro, como una boca abierta. Daniel gritaba desesperado: ¡lo siento! Isabela cerró los ojos. Demasiado tarde. Los cadáveres lo empujaron dentro. Daniel cayó al fondo. La tierra húmeda cubría las paredes. Intentó salir, pero las manos comenzaron a arrojar tierra. Puñados de tierra cayendo sobre él. Daniel gritaba: ¡no! Pero nadie escuchaba. El suelo cubría su pecho, luego su cuello. El aire comenzaba a desaparecer. Daniel respiraba desesperadamente. ¡Isabela! Ella apareció en el borde de la tumba, su rostro iluminado por un relámpago. Ahora entiendes. La tierra cayó sobre su boca. Daniel intentó respirar, pero solo inhaló polvo. El mundo se volvió oscuro, muy oscuro, y entonces todo quedó en silencio.